Estimados televidentes, muy buenas noches y de nuevo gracias por estar con nosotros y bienvenidos al programa televisivo Desarrollo y Producción. En un anterior programa conversamos alrededor de la competitividad y la importancia que reviste en la economía la competitividad. Tocamos aspectos relacionados con los pilares y las etapas en la construcción de un índice de competitividad global. Culminamos el programa hablando un poco de los países que llevan la batuta en términos de competitividad a nivel mundial y a nivel regional. En aquella oportunidad nos acompañó el doctor Wilmar Azcárraga Cejas, que de nuevo tenemos el honor de tenerlo en este nuevo programa. Muchísimas gracias, Wilmar, por estar de nuevo en este programa. Bueno, buenas noches, señores televidentes, y te agradezco, Silvano, por la invitación, ¿no?, para hablar sobre temas que representan parte de no solamente de la coyuntura, sino temas importantes para el crecimiento y el desarrollo económico del país. El doctor Wilmar Azcárraga Cejas es doctor en Economía y también es docente investigador del Instituto de Estudios Socioeconómicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Retomamos el programa. Esta vez nos toca hablar un poco de las políticas de competitividad para una inserción internacional en economía global. Habíamos culminado, como decíamos, el programa indicando los países más competitivos a nivel mundial y a nivel de nuestra región latinoamericana. Ahora vamos a ver, ¿cuál es la posición en términos generales de los países de América Latina y el Caribe en lo que se refiere el informe de competitividad en los años 2015-2016? Siempre haciendo referencia al informe de la competitividad global del 2015-2016 del Foro Económico Mundial, una sesión anterior dijimos que los países más competitivos a nivel mundial son Suiza, Singapur y Estados Unidos. Entonces, a nivel de región latinoamericana, los países de América Latina han descendido en el ranking de la competitividad global. El país que mejor posicionado está en el ranking es Chile, que antes ocupaba la posición número 35, la posición número 33 y hoy ocupa la posición número 35, es decir, que ha bajado 2 peldaños. Mientras que la economía menos competitiva de la región es Bolivia, que antes ocupaba la posición número 98 y hoy ocupa la posición 117 entre 140 países. Es decir, el ranking indica que mientras más uno cerca está a uno, es mejor la competitividad ha mejorado. Entonces, el que está en la posición número 1 es más competitivo y el que está en el lugar 140 es el menos competitivo, ¿no? En América Latina, los 7 países que han mejorado sus posiciones en la competitividad son Colombia, que ha subido 4 posiciones, México, que ha subido 5 posiciones, y Uruguay, que ha escalado 5 posiciones en el ranking, y Honduras, que ha escalado 12 posiciones. Mientras que 11 países han descendido sus posiciones en el ranking de competitividad. Estos países son Chile, Panamá, Brasil, El Salvador, Argentina, Nicaragua, Bolivia. Los 3 países latinoamericanos que mayor descenso han mostrado en el ranking de competitividad global son Bolivia, Brasil y El Salvador. Brasil ha sido el país que mayores posiciones ha descendido en el ranking, ha descendido 18 lugares. Bolivia ha descendido 12 lugares y El Salvador ha caído 10 lugares. Ahora, como consecuencia de qué es esta caída en la competitividad de los países de América Latina, es consecuencia de un proceso de estancamiento secular, el fin del boom de las materias primas, se suma a los bajos niveles de comercio, inversión y a la disminución de la productividad. Como resultado de esto, América Latina y el Caribe está descendiendo en el ranking de la competitividad
competitividad durante los últimos 5 años, ya que la mayor parte de los países de América Latina se ubican en la parte media del ranking, entre las posiciones 50 a 100, ¿no? Los países que están en mejor posición son, dijimos, Chile, México, Costa Rica y Panamá, ¿no? Mucho más lejos le siguen mejorando su competitividad Colombia, ¿no? Entonces, este es, digamos, el escenario actual del estado de la competitividad de los países de América Latina, ¿no? Entonces, países que han estado mejorando su competitividad y muchos de los países, 11, que están descendiendo su competitividad. Entonces, porque la competitividad de los países de América Latina, por la estructura productiva y exportadora, se debió al boom de las materias primas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Bolivia, que su competitividad mejoró y la estabilidad macroeconómica mejoró sustancialmente gracias al boom, al superciclo de las materias primas. Chile, ya dijimos, es el país latinoamericano mejor posicionado en el ranking mundial, ocupa el lugar 35. ¿Cuáles son los factores claves de la competitividad de Chile? Son el desarrollo del mercado financiero, la estabilidad macroeconómica, la calidad de las instituciones y la educación superior y capacitación. En cambio, los factores débiles de la competitividad chilena son la salud y educación primaria, la eficiencia del mercado laboral y la sofisticación empresarial, ¿no? Entonces, esto es, digamos, en resumen, la competitividad del estado actual de la competitividad América Latina. Un poco, tal vez, para avanzar en esto, a nivel de América Latina, los 4 países destacan en la competitividad, ¿no? Esos 4 países son Chile, Costa Rica, Brasil y Panamá. Chile, que es el país más competitivo de la región, ocupa y es líder en 7 de los 12 pilares de la competitividad, ¿no? Esos 7 pilares son el entorno macroeconómico, el desarrollo del mercado financiero, instituciones, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral y preparación tecnológica. Es decir, en 5 de los 6 pilares de eficiencia, Chile está en el primer lugar. Costa Rica es el segundo país latinoamericano más competitivo y es líder en 3 de los pilares, que son salud y educación primaria, sofisticación empresarial e innovación. Brasil y Panamá son líderes en un pilar de la competitividad. Brasil en el pilar del tamaño del mercado y Panamá en el pilar de infraestructura, ¿no? Entonces, estos son los 4 países más competitivos de América Latina. Muy bien. ¿Y cuáles son los principales factores más problemáticos para hacer negocios en Bolivia? Hemos explicado que Bolivia en este momento en el índice de competitividad global ocupa el lugar número 100, pero ¿cuáles son los factores más conflictivos para hacer negocios en Bolivia? Sí, en primer lugar, tal vez un poco destacar, Bolivia ocupa, dijimos en una anterior sesión, ocupa la posición 117 entre 140 países. Tiene una puntuación de 3.6 sobre 7, ¿no? Y 117 entre 140 países. Y dijimos también que ha caído 12 posiciones en este informe del 2015-2016 con relación al 2014. Ahora, de acuerdo a la encuesta a los ejecutivos y empresarios bolivianos, los factores más problemáticos para hacer negocios en Bolivia son la burocracia gubernamental ineficiente, corrupción, regulaciones laborales restrictivas, falta de infraestructura, escasez de personal cualificado y barreras existentes para iniciar un negocio. Estos son los factores que han sido mencionados por el sector empresarial privado, que dicen que son los factores que explican la caída de la competitividad de Bolivia, ¿no?
A nivel del índice global de competitividad, Bolivia se destaca, sin embargo, en el subíndice de requerimientos básicos. En el índice subíndice de requerimientos básicos, Bolivia está mejor posicionado, ¿no? Concretamente, en el pilar de estabilidad macroeconómica, en el pilar de macroeconómica ocupa el lugar 63 entre 140, en el pilar de tamaño del mercado 84 de 140 países. En cambio, en los pilares en los que tiene peor desempeño son en eficiencia del mercado de bienes, que es el factor más débil en eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, sofisticación empresarial e innovación. Entonces, estos 5 últimos factores son los pilares más débiles de la competitividad y que explican el retroceso de la competitividad de Bolivia en el ranking. Son factores a los cuales el gobierno debería atender y direccionar sus políticas si efectivamente quiere mejorar la competitividad del país. ¿Puedes recordarnos, por favor, Wilmar, las etapas de desarrollo en la construcción del índice de competitividad global y retomar un poco eso para indicarnos en qué etapa está en este momento Bolivia? Sí, en la construcción del índice global de competitividad existen 3 etapas. La primera etapa, economías impulsadas por los factores productivos. Etapa 2, economías impulsadas por la eficiencia. Y la tercera etapa, economías impulsadas por la innovación. Entonces, las economías que tienen un PIB per cápita menor a 2.000 están en la primera etapa. Las economías que están en transición de la primera a la segunda etapa tienen un PIB per cápita de 2.000 a 17.000, ¿no? Entonces, y la última etapa es la de innovación. Y en esta etapa los países tienen un Producto Interno per cápita de mayor a $17.000. Bolivia, de 1999 al 2011, estaba clasificado en la primera etapa, entre las economías impulsadas por los factores productivos. Lo que significa que en esta etapa la competitividad de la economía boliviana estuvo sustentada principalmente en la mano de obra no calificada y la disponibilidad de abundantes recursos naturales. Del 2002 al 2014, Bolivia ha estado transitando de la etapa 1 a la etapa 2. Como consecuencia de que el PIB per cápita boliviano en los últimos años se ha triplicado. Antes era $1.000, hoy es $3.061 per cápita, ¿no? Entonces, eso ha permitido que Bolivia esté transitando de la primera a la segunda etapa. Actualmente está en el informe del 2015, está en la etapa entre las economías impulsadas por la eficiencia, ¿no? Los desafíos y los retos para seguir avanzando en el ranking de la competitividad boliviana son intensivos en políticas, ¿no? Entonces, justamente en base a los factores más problemáticos para adquirir competitividad, como hacíamos referencia anteriormente. Bueno, y entonces, ¿cómo Bolivia podría transitar de una economía primaria de exportación de materia prima, de recursos naturales, pasar y transitar, digamos, hacia una estructura productiva y exportadora sustentada en la competitividad e innovación? Sí, cabe destacar que se observa que en los últimos 2 años se observa cierto agotamiento de las fuentes de crecimiento y competitividad de la economía latinoamericana y concretamente también para la economía boliviana. Bolivia Bolivia es el país que más se benefició del boom de las materias primas. Es el país que más se benefició del boom de las materias primas, ya que no solo ha sido el que ha tenido más bonanza, sino que también ha sido el país más beneficiado. El boom, el superciclo ha concluido, ¿no? Entonces ahora Bolivia debe construir una resiliencia abordando desafíos estructurales como ser mejora de las instituciones, eficiencia de los mercados, corrupción e infraestructura, además construir capacidades para generar y utilizar conocimiento para elevar la calidad, y esto requiere elevar la calidad de la educación,
para ser capaz de generar fuentes de innovación y mejorar los procesos productivos, para que sean más productivos, más competitivos. Entonces, en definitiva, Bolivia tiene que implementar un conjunto de políticas en tema de institucional, corrupción, infraestructura, fortalecer la estabilidad macroeconómica, fortalecer los centros e institutos de investigación, fortalecer sustancialmente la calidad de los centros universitarios, para que Bolivia transite, como se ha propuesto, transite de esta estructura primaria exportadora a una economía basada en el conocimiento, ¿no? De hecho, efectivamente, de manera acertada el gobierno ha declarado a la ciudad de Cochabamba como la capital, como la ciudad del conocimiento, de la tecnología y de la innovación. De acuerdo al último informe de fuentes oficiales, se dice que está en licitación y que tiene un avance del 70%. Sin embargo, este conjunto de políticas deben trascender mucho más allá que la construcción física de la ciudad del conocimiento, ¿no? Deben trascender mucho más allá. Ahora, los alcances, la factibilidad y el éxito de esa política, de esa gran política de crear ciudad del conocimiento en Cochabamba, se van a dilucidar en un par de meses cuando se haga público el plan de la construcción de la ciudad del conocimiento en Bolivia, ¿no? En Cochabamba, ¿no? Esto va a permitir lo que decíamos, cambiar la estructura primario exportadora de Bolivia a una economía basada en el conocimiento. Y eso implica, y lo podemos hablar en otro tema, implica un conjunto de políticas y implica fuertes desafíos, fuertes retos para la economía boliviana, ¿no? En definitiva, en este sentido, pese a que la estabilidad macroeconómica de Bolivia y al crecimiento económico récord del 5% en el 2015, aún quedan tareas pendientes y desafíos importantes en cuanto a competitividad e innovación. Innovación para alcanzar un nivel sostenible de prosperidad, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no? La clave, el factor fundamental de la competitividad de un país es la productividad. Y la productividad fundamentalmente depende, además de los 12 pilares, un factor fundamental es pues el proceso de innovación, ¿no? Y a su vez dentro de eso, un factor fundamental lo desempeñan la calidad del sistema universitario y de sus sistemas de investigación. Muy bien. Hemos dicho más o menos el cómo. Y si pusiéramos unos tiempos, ¿en cuánto tiempo se podría, digamos, bueno, no eres adivino, pero en cuántos tiempos se podría definir que Bolivia podría transitar en esa etapa superior de pasar o dejar de ser una economía primaria de exportación a otra economía, digamos, más competitiva? Tiempos. A ver, en un estudio sobre análisis y experiencias de construcción de ciudades de conocimiento en América Latina, la ciudad de conocimiento y la tecnología más conocida y la más exitosa a nivel de América Latina es la ciudad de Monterrey, en México. Y en México, desde hace 20 años, están trabajando en la ciudad del conocimiento y de la tecnología, ¿no? Hace un par de semanas le preguntaron al director de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Tecnología de México, le preguntaron si México tenía una ciudad del conocimiento, ¿no? Y el doctor Cabrero dijo: México a la fecha no tiene ninguna ciudad del conocimiento. Es decir, México va trabajando como 15, 20 años en esta perspectiva, sin embargo no ha logrado todavía, ¿no? Entonces, otra experiencia es, por ejemplo, la de Yachay en Ecuador. Pero, a ver, a lo que voy es, en general, cambiar la estructura productiva de un país a una economía del conocimiento implica
unos 15 a 20 años en el mejor de los casos, ¿no? Y implica fuertes invenciones y una fuerte visión y política clara del Estado de que apunta a eso, no solamente a título declarativo, sino poner los recursos, la gente y proponerse firmemente a alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces son objetivos de mediano y largo plazo que implican, como cualquier política, una política muy clara del gobierno, del Estado, de querer cambiar estructura, colocar todos los esfuerzos, las políticas y los recursos a dicho objetivo, ¿no? Como alguien decía, ser competitivo o ser la mejor universidad del mundo no es una cuestión de declaración, no es porque diga que San Simón o cualquier otra universidad sea la mejor, va a ser la mejor universidad, es cuestión de resultados, y es cuestión de resultados y es cuestión de políticas, de un conjunto de factores, de instituciones y políticas que deberían apuntar a ese objetivo, ¿no? Entonces, evidentemente, cada vez es más complicado pretender crecer bajo la forma tradicional de exportar materias primas, minerales, gas. Eso es cada vez más complicado, digamos, ¿no? Tuvimos en la última década del boom, nos permitió acumular muchos recursos, pero esos recursos deberíamos apuntarlos a utilizarlos de la mejor manera y construir efectivamente, o como el gobierno mismo dice, ¿no? Había que sembrar los resultados concretos de industrialización y en este caso en resultados concretos y políticas claras y efectivas de construir una ciudad del conocimiento. Pero eso implica, como le digo, muchos recursos, muchos esfuerzos y muchas políticas y una política clara y efectiva de que el gobierno quiera alcanzar dicho objetivo. Bueno, ha señalado el actor principal, el gobierno, el Estado como tales, pero deben haber otros actores que tienen que también impulsar, empujar el carro hacia ese cambio, es decir, pasar al conocimiento. Y para eso tengo entendido que también se tienen que tener objetivos claros y para que los actores, llámese las universidades, la academia en general, pero también la población, ¿no? Que tenga claro los objetivos a los que tenemos que apuntar y en ese sentido, digamos, crear las condiciones también para que todos impulsen hacia una misma dirección. Claro, y esos son tiempos, ¿eh? Sí, años. Son años y implican muchos años, 15, 20 años en el mejor de los casos, pero además, con lo que respecto a lo que decías, en realidad en la literatura existen tres actores, que son el Estado, el sector empresarial y el sistema universitario, ¿no? Entonces lo que se llaman en la literatura como una triple hélice que permite estos procesos. Sí, y yo añadiría también la sociedad civil, que normalmente no logramos tener la fuerza suficiente como en otros casos, en otros países, para que realmente también la sociedad se alinee a este esfuerzo para que el país pueda, digamos así, mejorar también en términos de lo que significa ser competitivos y poder de alguna manera también rescatar mejores posibilidades para desarrollar nuestra economía, ¿no? A partir del conocimiento, como aparentemente parece que por ahí va el camino. Sí, sí. Muy bien, entonces muchísimas gracias, Wilmar, por haber estado en el programa. En dos oportunidades, en dos programas, hemos un poco hablado y detenidamente de lo que es la competitividad. En una primera etapa hemos conocido un poco lo que significa el índice de competitividad global, cómo se lo construye, cuáles son los pilares. Y en un segundo momento, en este programa, hemos tocado un poco las políticas de competitividad para insertarnos en lo que significa internacionalmente en una economía global. Estimados televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche más. Gracias por su fidelidad y hasta una próxima oportunidad.